La palabra de nuestro Dios la voy a leer en el nombre del Padre y del Hijo y la dulce comunión con su preciosísimo y dulcísimo Espíritu Santo. En el libro de San Juan, capítulo 3, verso 31 al 36, que dice así: El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El mensaje de esta mañana es declaración del apóstol Juan. Una declaración categórica, firme. Una declaración que vio y oyó, porque ese es el auténtico testigo. El razonamiento de Juan para mostrar por qué es menester que Cristo sobresalga sobre todo, se manifiesta de la siguiente forma. Primero, por la peculiar dignidad de la persona de Cristo. El que viene de arriba es sobre todos. Primera de Juan, capítulo 5, verso 12 dice: El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así dice la palabra de Dios. Segundo, por la singular excelencia y seguridad de su doctrina. Juan, por ser de la tierra, hablaba cosas terrenales. Los profetas eran menos hombres. De sí mismos no podían hablar sino de la tierra. El mensaje de los profetas y de Juan mismo era de abajo comparado con el de Jesús. Los pensamientos y las palabras del Señor Jesucristo superaban a las de los profetas, tanto como sobrepasa el cielo a la tierra. En esta porción se nos recomienda la doctrina de Cristo. Qué maravillosa la enseñanza. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. En tercer lugar, encontramos que por el poder y la autoridad singulares de que fue investido, el Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. Nos referimos al Señor Jesucristo. Los profetas eran siervos fieles de Dios, pero el Señor Jesús es el Hijo. Este amor del Padre al Hijo no solo no se disminuyó en el estado de humillación del Hijo de Dios, sino que podemos decir que de alguna manera se aumentó, si no en calidad, sí en extensión, por cobijar en el mismo amor a la naturaleza humana
del Hijo de Dios. Le amó todavía más por su entera obediencia, su pobreza voluntaria y sus terribles sufrimientos, por lo cual Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, el Padre del Señor Jesucristo, le exaltó y le constituyó Señor de todo y de todos. Hechos capítulo 2, verso 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y como el amor es generoso, el infinito amor del Padre al Hijo se hace también generosidad infinita. Todo poder, toda autoridad sobre todas las cosas. Tanto el cetro de oro como la vara de hierro están en sus manos, en las manos del Señor Jesucristo. La gracia está en su mano, como el canal de conducción, el juicio de Dios está en su mano, como en la presa de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 6, verso 16 dice: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. En cuarto lugar, por ser objeto directo de aquella fe que nos es demandada como una condición indispensable para alcanzar la salvación, es decir, la felicidad eterna. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. En primera de Juan, capítulo 5, verso 12, como acabamos de leer, hallamos las mismas expresiones, casi al pie de la letra, lo cual nos confirma en la opinión bíblica de que esta porción refleja las consideraciones de Juan el Evangelista, no del Bautista. En este versículo se halla como el resumen y compendio de todo el asunto del presente capítulo. Por tanto, del Evangelio que debe ser predicado a toda criatura. Así como Dios nos ofrece y otorga todas las cosas buenas por medio del testimonio del Señor Jesucristo, así también nosotros las recibimos y compartimos mediante la fe en dicho testimonio. Así, el método de recibir se ajusta perfectamente al método de dar. Una vez más, al parodiar a Hamlet, podemos repetir: creer o no creer. Esa es la cuestión. Es de notar que todos los verbos griegos que entran en este versículo están presentes, excepto el que dice verá. De ello podemos deducir dos importantes consecuencias doctrinales y al mismo tiempo muy prácticas. Primero, la fe. La fe
como el arrepentimiento no son actos pasajeros, sino actitudes permanentes. Una persona no es creyente porque creyó un día, sino porque sigue creyendo todos los días de su existencia hasta el encuentro que tenga con su Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Y segundo, la ira de Dios está continuamente pendiente como la famosa espada de Damocles sobre los que rechazan persistentemente el mensaje del Evangelio. Muchas veces hay personas que le echan un balde de agua a los hermanos, otros le tiran la puerta en la cara, otros le dicen, vea, aquí hay un letrerito que dice, yo soy católico, apostólico y romano y no recibo ninguna otra religión. Quiero decirle, amigo, con todo respeto, Jesucristo no es religión. Él es el Salvador de tu alma, de tu vida, para la eternidad. Si tú lo quieres recibir, es porque le has creído. Él no obliga a nadie. Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El término griego que se utiliza aquí en este precioso pasaje, el término ira, que ocurre muchas veces en el Nuevo Testamento, significa una indignación fija, en contraste con el término furor, que indica una conmoción turbulenta. En términos psicológicos, podemos decir que la ira es un sentimiento, mientras que el furor es una emoción. Para concluir, añadamos que el fuerte contraste entre la suerte del creyente y la del incrédulo se echa de ver cuando consideramos que la vida eterna no es una vida futura, sino algo que posee ya y ha de dura por toda la eternidad. La gracia es la gloria ya comenzada, aunque velada. Colosenses capítulo 3, verso 1 al 3, dicen así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo Jesús, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En cambio, la condición del incrédulo no puede ser más miserable y desastrosa. La ira del Dios omnipotente pende continuamente sobre él, y si persiste en su incredulidad, penderá para siempre sobre él en el infierno. Así lo enseña la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 12, verso 2. Ecuador, tú debes entender que el santo amor del Señor Jesucristo está todavía abierto. ¿Para quién? Para todo aquel que cree en Él, el Señor Jesucristo. El infierno no es para su creación. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles rebeldes. El Señor está llamando al arrepentimiento. Cuando viene el arrepentimiento verdadero, total y completo en nuestras vidas, los milagros
y las operaciones de su precioso Espíritu Santo ocurrirán. Pero el Señor, en su amantísima paciencia, la cual también tiene su límite, te está llamando a ti, hermano y amigo, para que tengas un santo encuentro con Él el día de hoy. Él no quiere para mañana, Él te llama hoy porque quiere entrar en tu corazón. Él quiere ser tu Señor, el Señor de tu vida, el Salvador de tu alma, el Salvador de la ira venidera. El Evangelio se recibe como un don o regalo, pero una vez aceptado, no se da rienda suelta para hacer todo lo que se desee. Hay personas que son sanadas por el Señor y el Señor los observa para ver hasta dónde llegan. Una vez que se sanaron, viva la fiesta, vamos a la pachanga, vamos a pasear y nunca van a su iglesia. Eran 10 leprosos que le clamaban a Cristo y le dijeron: Señor, ten misericordia de nosotros. El Señor le dijo: id y mostraos al sacerdote. Mientras ellos iban, la lepra se cayó y fueron todos limpios. Pero de los 10 regresó uno a darle alabanza, loor, adoración, exaltación y gloria al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dijo: ¿y los 9 dónde están? Solamente ha venido uno, y ese uno no era hebreo, era samaritano. Oiga, qué terrible esto. Cada día la ingratitud, la deslealtad y la traición son espíritus que toman las mentes, espíritus, almas y corazones, aún de cristianos, para zarandearlos como el grano en la criba. ¡Qué terrible! Alabado sea el Señor. Esta consagración exige que el creyente entre al camino de salvación ordenado por Dios y que se someta a la justicia de Dios, la cual está sobre todo ordenamiento humano, intelectual, racional, filosófico, literario, etc. Quien ama la justicia de Dios está en victoria siempre. Romanos capítulo 10, verso 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Alabado y bendito sea el santo nombre del Señor Jesucristo.